orar. Señor, te doy gracias porque tu presencia está en este lugar. Qué bueno cuando te manifiestas. Pero lo cierto es que también en el silbo apacible tú estás. Y no hay duda, no tenemos duda de que esta mañana tú estás aquí, estás atento a nosotros y a nuestra necesidad. Abre nuestro entendimiento y pon en nosotros sabiduría y deseo de aprender de la palabra para poder seguir creyendo en un Dios que es mi amigo y mi fuerza, en un Dios que me acompaña en todo tiempo. Permite, Señor, que en esta mañana la palabra nos invite como iglesia a hacer lo que tenemos que hacer y a procurar estar siempre en tu presencia. Yo me pongo en tus manos reconociendo que solamente soy un instrumento tuyo, Señor. Habla y ministra tú a todos, incluyéndome a mí. Y que hagas con nosotros lo que tengas que hacer, Señor. Porque tú eres un Dios de amor y un Dios de perdón y un Dios de misericordia. Y que en esta mañana podamos ver tu amor expresado a través de la palabra. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando meditaba en el tema que nos compete y que las predicaciones, como le había dicho, van a estar siendo del tema que tenemos ahí atrás, que es el tema de nuestra convención, el día 17 y 18 de febrero. Tanto Samuel García como Ogel tienen las instrucciones de que hay que predicar de eso, porque para eso es. Y meditaba en el tema, miraba los pasajes que están abajo. Yo no sé si usted los logra ver desde allá, pero abajo habla de 1 de Juan 3:18 y Filipenses 2 del 5 al 11. Y pensé en coger ese de Filipenses, es un pasaje muy conocido que todos sabemos y que hasta cantamos un corito de ese pasaje. Pero como persona que fui al seminario y que me enseñaron a preparar un sermón, pues hay que ir arriba y abajo de la porción que usted escoge para saber dónde está enclavado y saber algunos detalles de lo que usted va a decir. Y cuando leí más arriba me di cuenta que el pasaje no era Filipenses 2 del 5 al 11, porque para llegar a ese necesariamente teníamos que hablar de Filipenses 2 del 1 al 5, porque ahí nos habla de lo que son los prerequisitos o los requisitos para poder servir en espíritu y en verdad, para tener la mejor actitud para nosotros poder servir. Así que hoy hablaremos de ese pasaje y yo quiero comenzar con una ilustración que yo espero que sirva de aperitivo para el plato fuerte, ¿verdad? Y usted busca su Biblia, Filipenses 2 del 1 al 5, de ahí es que vamos a hablar. Pero la ilustración dice así: se dice que un pastor soñó una noche que él tiraba en lugar del caballo de un gran carretón cubierto con toldo. El trabajo era muy difícil y avanzaba lentamente, sobre todo cuando llegó a una parte borrosa del camino. Por fin solo pudo hacer que el carretón avanzara unos pocos centímetros. Esto le parecía bastante raro. Creía haber visto a toda la congregación que ayudaba a empujar. Finalmente, cuando él estaba casi agotado, miró hacia atrás para examinar las causas de la dificultad. Ahí se dio cuenta de que los miembros de la iglesia no solo habían dejado de empujar, sino que se habían subido al carretón. Y allí estaban sentados, ocupados en criticar al pastor porque no tiraba del carretón con mayor rapidez. ¿Será solamente un sueño? Vamos a leer el pasaje. Y yo voy a dar lectura de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas,
No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo en sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y no voy a regañar hoy, no se asusten. Vamos a hablar de lo que necesitamos para poder servir en espíritu y en verdad. Veamos lo que está pasando para que Pablo le escriba esto a la iglesia de Filipo. Rapidito y en un fast track, ¿verdad? Después usted lo puede leer con calma, todo el libro de Filipenses. Es un libro corto pero muy hermoso. La iglesia de Filipo fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. La población judía que había en Filipo era escasa, así que Filipo era más bien una comunidad de gentiles, ¿verdad? De no judíos. Y por ende no había sinagoga en Filipo. Lo que había era un grupo de gente que ya había sido tocada por el Espíritu, y esta gente se reunía a orar a las orillas de un río. Allí iba Lidia, la primera evangelista que menciona la Biblia, que dicen que era comerciante, que se cree que era de un estatus económico alto, y allí estaban aquellos que sentían y que iban, como no había una sinagoga, iban allí a orar. Y allí fue Pablo a predicar, por lo que se dice que la iglesia de Filipo en su mayoría eran gente gentil. Es aquí donde ocurren varios eventos. Después que estando Pablo allí, ocurren varios eventos que trastocan, que marcan, que impactan aquella comunidad para bien y para tornarse a formar lo que fue la iglesia de Filipo. Y ocurren cosas como la de la muchacha que tenía un espíritu de adivinación, eso se registra en el libro de Hechos, pero que reconoció que Pablo y los que andaban con Pablo eran varones de Dios. Y eso causó revuelo. También en Filipo ocurrió el arresto de Pablo y Silas, donde fueron metidos en la prisión con la mayor seguridad, David y por haber, con sus pies sujetados con cepos, ¿no? Y también usted sabe que a medianoche allí ellos estaban, ¿qué? Quejándose, alabando y orando, dice la palabra. Estaban cantando himnos y estaban orando, y todos sabemos la historia, ¿verdad que sí? Que las cadenas fueron rotas, pero no se fue nadie. Y a raíz de todo ese evento que ocurrió sobrenatural allí, que obviamente fue la intervención divina de nuestro Señor, dice la palabra que el carcelero y su familia se convirtieron. Así que son eventos que tienen que pasar para marcar una comunidad. Por eso yo decía, mire, es que Dios está pasado. Cuando yo leía esto, yo decía, diantre, si en la iglesia hubiese un revolú del Espíritu, ¿verdad? Para que nosotros empecemos a cambiar nuestra manera de ver el culto, de no conformarnos con venir como si poncháramos en el trabajo. Usted sabe que usted va al trabajo por obligación, por el cheque que le dan, porque si le dan a escoger se queda en su casa. No me diga que no, vamos a dejarnos de bobería, ¿ok? Así que, pero a la iglesia usted no puede venir así. A la iglesia usted tiene que llegar con el deseo de tener una experiencia nueva en el Señor, de que su espíritu se renueve ese día para lo que le va a pasar en toda la semana, que van a hacer cosas buenas y van a hacer cosas no tan buenas. Y si yo decía, Señor, y si tú hicieras un revolú en el espíritu, y por poco por eso me vi así de no predicar. Y yo lo dejo para la semana que viene, si la semana que viene yo estoy también aquí. Mire, porque a veces hacen falta eventos así para que la comunidad religiosa despierte, se encienda, entienda que Dios está, no importa qué, que era lo que Cari traía en la introducción de su cántico. No importa nuestras circunstancias buenas o malas, Dios está, punto, Dios está.
Usted lo tiene que entender así. Así que, pasando estas cosas, es que se crea la iglesia, se funda la iglesia de Filipos. Y tan es así que la iglesia de Filipos quedó eternamente agradecida con Pablo y registra la palabra que fue la única iglesia que ayudó a Pablo, que lo subsidió, que le pasaba chavitos a Pablo, porque Pablo trabajaba, pero obviamente él se detenía el ministerio, trabajaba un ratito, hacía tiendas, las vendía y volvía a retomar el ministerio. Pero esta iglesia, dice la palabra, que sustentó, la única iglesia que sustentó y respaldó financieramente a Pablo. Así que Pablo deja a Filipos, deja líderes, se va, y Pablo le escribe esta carta a la iglesia estando preso. Se cree que en Roma, no se está muy seguro de eso, pero estaba preso cuando él le escribe a la iglesia de Filipos. Y lo hace con dos intenciones. La primera, de agradecer a la iglesia su aportación económica. Hay que ser agradecido, siempre. Y dos, da razones de su encarcelamiento para que no vayan a pensar que él hizo algo malo. Porque, ¿qué fue lo malo que hizo Pablo? Más allá de predicar el evangelio. Nada, Pablo no hizo nada malo, pero la gente decía que porque él predicaba y presentaba a Cristo, había que meterlo preso, porque hacía revueltas, ¿no?, en los lugares donde él iba. Así que está preso, y Pablo le dice a los filipenses, no es culpa suya, ni siquiera es culpa mía. Esto pasa por la causa de Cristo. Y tercero, y lo más importante, que es lo que lleva realmente a escribir la carta y lo que me trae a mí en esta mañana a traer este pasaje, llama a los filipenses a la unidad y a la armonía en el amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Le habían llegado noticias de que había desunión en la iglesia de Filipos. Eso está en los versos que leímos, lo dice, que le rondaba a la iglesia el espíritu de desunión. Y este, mis queridos hermanos, es el peligro de toda iglesia que está sana, que haya desunión. Así que de eso es que vamos a hablar hoy. Y usted puede pensar lo que usted quiera. Yo no voy a decir que Altamesa está dividida. Yo quiero creer que no. Yo quiero creer que estamos todos en un mismo sentir, con un mismo propósito y hacia una misma dirección. Pero Dios, en su infinito amor, siempre advierte a tiempo. Y así fue como yo lo tomé, como una advertencia de parte del Señor a la iglesia de Altamesa, a mí como su pastora, para estar atento a cualquier cosa que nos quiera venir a dividir, que nos quiera venir a hacer creer que aquí hay gente mejor que otra. El viernes reuníamos a las sociedades de jóvenes para su organización y yo estoy con Jóvenes 2 junto con Samuel Suárez. Y a los Jóvenes 2 yo le dije, la queja del año pasado eterna fue que había grupitos. Pero también la gente que dice que hay grupitos es que no se integra y se quedan en las esquinas, ¿verdad? Uno tiene que mirar todo esto en el contexto completo. Pero yo les dije, a la primera que yo oiga una queja de que hay grupitos, no me interesa si ese día hay hasta un invitado. Vamos a parar la sociedad. Vamos a traer el problema al piso, al floor, esta es americana, al floor, y vamos a discutirlo hasta que resolvamos la situación que nos divide. Porque un pueblo dividido no prospera. Y si mis muchachos están divididos, ¿cómo yo pretendo que la iglesia, que la sociedad prospere? Si la iglesia está dividida en opiniones, en cosas, porque podemos diferir, podemos no estar de acuerdo en métodos, pero a la larga, y esto a mí me pasó en mi vida personal cuando yo era feligrés, yo no estaba de acuerdo con todo lo que la pastora decía.
Y yo era parte de la Junta, yo siempre estuve siendo parte de la Junta. Y yo no estaba de acuerdo con todo. Y a veces estaba de acuerdo, pero no de la manera en que lo quería hacer. Y cuando lo discutíamos, siempre ganaba la pastora. Y la primera que estaba allí era yo para trabajar, aunque yo creía que se podía hacer de otra manera. Algunas veces el Señor me dio la razón, otras veces descubrí que la razón la tenía la pastora. Pero nunca se dejó de hacer lo que había que hacer. Eso yo lo aprendí en la iglesia de Vega Alta. Una iglesia grande que el Señor fue multiplicando los miembros, pero de una manera rápida. Y poner tanta gente de acuerdo fue bien difícil. Pero lo hacía el Espíritu de Dios. Y eso es lo que yo quiero traer en esta mañana. Así que yo no voy a decir que aquí hay desunión, que aquí hay grupitos. Yo no quiero ver a mi iglesia así. Yo le quiero decir a la iglesia hoy, ojo, usted tiene que estar pendiente y evitar eso. Porque si no, no importa lo que hagamos, no importa los recursos que tengamos, no vamos a prosperar. No vamos a prosperar. Tenemos que ir todos hacia la misma dirección. Y la dirección es esta, mírela. Que no importa cuánta gente llegue aquí, cuánta gente nosotros impactemos fuera de esas puertas, vengan a los pies de Cristo. Esa es la meta. Punto. La misión de toda iglesia es proclamar el Evangelio y que la gente tenga un encuentro con Dios. Punto. A través de Jesucristo. Vamos a los versos 3 y 4, que son los que me interesan a mí. En la Biblia que tienen ustedes, que es la evangélica, la Reina Valera, mire cómo lo dice. Dice, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Vamos primeramente al 3 y vamos a ver 3 cosas, nada más. En la que les leí la Nueva Traducción Viviente, dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y nosotros, en este pasaje, como les dije, Pablo va a presentar lo que causa la desunión y lo que causa el que no haya armonía entre los hermanos de la iglesia. Así que, como la palabra está para instruir, esta palabra nos va a decir en esta mañana cuáles son las cosas que pueden crear la falta de armonía y que no hay unión en medio de los miembros de Alta Mesa. Lo primero, lo dice bien claro, no sean egoístas. Así que lo primero es tener una ambición egoísta. Y dice, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, considerando a los demás mejores que ustedes. Y esto no es otra cosa que cuando el yo controla nuestra vida, cuando el ego no está satisfecho, cuando no domina uno el centro de atención. Es que usted primero, usted segundo y usted tercero, y yo lo hago mejor y aquel no sabe. Es que eso me toca a mí, no le toca a más nadie. Porque yo soy la que sé. Es ponerse usted como la última Coca-Cola del desierto. Es que usted todo lo sabe hacer. Es que usted es el que tiene el conocimiento. Y es centrar la atención de cualquier circunstancia solamente en usted. Eso lo hay en todos sitios. Gente que necesita reconocimiento, gente que necesita que lo ocupen, porque de lo contrario se sienten que no son nada. Un hermano, al referirse a una persona así, decía, yo creo que esto es la mejor descripción, de verdad. Decía, aún en un funeral, él desearía ser el difunto. Sí, porque en el funeral, ¿quién es el eje central? El muerto. Y la persona requiere de tanta atención porque necesita que su ego esté bien alto, que quisiera ser el muerto para que todo el mundo lo mirara y hablara de él. Yo leí eso y yo decía, esta es la mejor definición que hay de una persona egoísta, de verdad que sí. De verdad que sí, qué bueno que lo entendieron. Eso no se le va a olvidar.
Y el egoísmo es contrario a la unidad. El egoísmo está centrado en el yo. La unidad está centrado en los demás, en el todo. En el todo. Reconociendo que yo todo no lo puedo hacer, que yo no la tengo todo en la mano, que yo necesito la ayuda y la intervención de los demás. Si cada uno piensa nada más que en sí mismo, jamás podemos lograr la unidad. Los filipenses no debían ser movidos por motivos egoístas como iglesia, buscando su propio bien, sino por el contrario, Pablo le dice, lo tienen que hacer con humildad. El concepto de humildad es un concepto que siempre está mal definido, porque creemos que la humildad es que usted esté así, que se vista, ¿verdad? Que es bendito, que ni habla, que, ay Dios mío, ese muchacho es tan humilde. Y hay un refrán que dice que del agua mansa libre me dio, que de la brava me libro yo. Así que eso no es ser humilde, eso no es tener humildad. La humildad es una virtud difícil de obtener, pues cuando usted reconoce que la posee, ya la perdió. Ay, es que yo soy tan humilde. Pues mire, ya dejó de ser humilde, eso se convierte en egoísmo. Porque usted no le tiene que estar diciendo a nadie que usted es humilde. Las virtudes de ustedes se las tienen que reconocer los demás. Si usted las anda pavoneando por ahí, usted tiene un problema serio. Usted tiene un problema serio, porque necesita reconocimiento y por eso es que lo dice. La persona humilde en verdad se conoce a sí misma, se acepta a sí misma, se rinde a Cristo para ser servidor y usar su vida y sus posesiones para la gloria de Dios y el bienestar de otros. La persona humilde no tiene nada de sí. Piensa en el prójimo. Piensa en lo que el otro necesita, no en lo que yo necesito. Usted sabe que Dios es tan bueno que usted, moviéndose en favor de otros, Dios le resuelve los problemas a usted. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Mire que usted se olvida de lo suyo para ocuparse de lo demás y hacerlo con amor y hacerlo con cariño, con gusto, y Dios a usted lo bendice. Así que Pablo le dice a los filipenses, no, ustedes no pueden ser egoístas, ustedes no pueden estar pensando más que en ustedes y que ustedes son los nenes lindos y los únicos que pueden. No. Hay gente así, ¿sabe? Hay gente así, y dentro de la iglesia los hay. Usted tiene que estar pensando en ser una persona humilde, y la persona humilde es aquella que tiene la virtud de mirar al prójimo y de hacer por el prójimo sin importar lo que tenga que sacrificar o lo que tenga que dar. Pablo les dice a la iglesia, sus discordias revelan que hay un problema espiritual en la congregación. Cuando una iglesia tiene desavenencias, cuando una iglesia está desunida, cuando en una iglesia no reina la armonía, el problema es espiritual. No es que este se tiene que ir de la iglesia. El que dice, no, esto se resuelve si fulano se va de la iglesia. ¿Sabe que ese es el primero que se tiene que ir? Es el que dice que el otro se tiene que ir. Porque tú y yo estamos llamados a amarnos como Cristo nos amó. Tú y yo estamos llamados a servir como Cristo sirvió. Tú y yo estamos llamados a tener misericordia y compasión como Cristo lo ha hecho con cada uno de nosotros. Y lo menos que yo quiero es que alguien se vaya de aquí. Y déjeme decirle, hay 2 o 3 que no son fáciles. Pero Dios le da a uno paciencia, sabiduría y amor. Yo siempre lo digo, yo peleo un montón con Moncho, y yo también te amo, Moncho. Y es verdad, porque vemos las cosas de manera diferente. Moncho es bien estructurado, es hombre. Entonces yo no soy tan estructurada, soy mujer. Y diferimos. Y nos lo decimos en la cara feliz de la vida.
Pero yo no he escuchado jamás a Moncho decir, no me voy de esa iglesia porque la pastora y yo tenemos muchas diferencias. Jamás. Al contrario, Moncho, aquí no falta ningún culto. Los cultos de los miércoles, que a mí se me estaba haciendo bien difícil, él se hizo cargo y al día de hoy existe porque Moncho los dirige. Y trabaja para la iglesia incondicional. En esas diferencias nosotros hemos visto el amor del Señor. ¿Y sabe qué? Aun cuando podemos tener diferencias y ver las cosas de manera diferente, y en momentos hacerlas como yo digo y en momentos hacerse como Él dice, en ambos casos hemos visto la mano de Dios moverse de manera especial para la gloria de Él. Y de eso es que se trata esto. Pero no lo resuelva con que me voy de la iglesia, esa pastora, ese hermanito, ese anciano. Usted tiene que llegar a la iglesia a ver a Cristo, no a ver a la gente. A la gente usted la ama con sus defectos, sus arrugas y todas sus cosas. Porque si no, mírese usted mismo al espejo a ver. Y a los hermanitos usted los ama, los tiene que amar como son. Y si le dan mucho dolor de cabeza, ore por ellos. Ore por ellos, para que Dios los cambie. O le dé una Tylenol eterna a usted para que no tenga dolor de cabeza. Sí, sí. Por eso no podemos estar en actitud de que aquí está el artista principal. El artista principal se llama Jesucristo. Aquí no hay artista principal, ni siquiera la pastora. Yo estoy puesta aquí para dirigir, porque a Dios le plació, no porque yo quise. Yo soy bien clara en esto. Lo menos que yo quería era estar aquí. Aquí me refiero pastoreando. Porque yo estaba muy bien sentadita ahí en un banco siendo líder. En la gotera de mi casa. Yo tengo una responsabilidad de dirigir esta iglesia por el tiempo que el Señor diga hacia eso. ¿Cómo? Así. Llevando a la gente a reconciliarse con Cristo. ¿Cómo vamos a llevar a la gente a reconciliarse con Cristo y a restaurar su vida? Es con amor, pero la manera en que lo hacemos va a depender de cómo cada ministerio vea eso. Y cada ministerio de esta iglesia tiene que trabajar hacia eso. Y si yo junto dos ministerios para trabajar, tienen que trabajar en armonía. Porque esto no se trata de quién es el artista principal. El artista principal no importa qué ministerio sea, no importa quién de ustedes sea, sigue siendo Cristo. Y a Él toda la gloria y a Él toda la honra. Porque al fin y al cabo, no importa lo que hagamos en la faz de la tierra, jamás pagaremos todo el bien que Él nos ha hecho. Todo el bien que Él nos ha hecho. Así que se nos pone como desafío experimentar el mismo sentimiento que tuvo Jesús. Que dice la palabra que siendo igual a Dios, no se aferró a esa igualdad, sino que se humilló hasta ser como nosotros. Eso el próximo domingo. Pero escuche, Jesús le pudo haber dicho a Dios, pero espérate, ¿qué tú me estás mandando a mí para la faz de la tierra, para todos esos humanos que hay allá abajo cabeciduro, que no aprenden? Estoy aquí, yo soy el hijo tuyo. Dice la palabra que fue llevado como cordero al matadero, que no abrió su boca, nunca se quejó, no le dijo nunca a Dios, mano, tú te equivocaste en la misión que me diste. Nunca vino a la faz de la tierra regañadiente. A los que más pecaban, más amaba. Así que ese es el ejemplo de humildad, de consideración y de unidad que tú y yo tenemos que seguir, el de Cristo. Que no importó lo que fuese, es que, sorry que voy a poner esta, no, es que yo soy doctor y no me puedo lastimar las manos y yo no voy a bregar con eso, porque imagínate, para eso existe el jabón, los cepillos.
y hasta doctor mecánico hay que echarse. Pero es que hay que ñangotarse para hacer eso. ¿Y? Es que yo no voy a orar porque yo no sé orar. Yo tengo un problema serio. Porque orar es hablar con Dios. A nadie le está diciendo que haga una oración teológica. Si Jesús no le puso peros a Dios, ¿quiénes somos tú y yo para ponerle pero a Dios? Es que yo no sé. Pues aprende. Nadie nació aprendiendo, sabiendo. ¿Cuántos cocinan aquí? Aunque muchos, qué bueno. ¿Y usted sabía cocinar desde que nació? ¿Verdad que no? Hay otros que son viejos ya y no han aprendido a cocinar todavía. Así que sigamos el ejemplo de Jesús. Segundo, Pablo le llama la atención para que nos olvidemos del prestigio personal. Uy, Dios mío, lo dice en la parte final de ese capítulo 3. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Ser admirados, respetados, conocidos por el nombre, ser escuchados, tener cierta fama y hasta ser halagados constituye para muchos lo mejor que se puede anhelar. Hay gente que sueña con eso, con tener un gran nombre, con tener prestigio, con tener fama, con ser reconocido y ser halagados por todo el mundo. Pablo decía que todo eso lo tenía por basura. Eso lo decía Pablo, no lo digo yo. Con tal de seguir a Cristo. Pero el cristiano no apunta a su propia exhibición, sino a su desaparición. Eso lo dijo Barclay. Me encantó. O sea, usted tiene que hacer las cosas y las hizo y ya. Muchacho, porque yo fui a Orocovi y yo estuve allí todo el día fajado. ¿Sabe qué? Sin José ahí, esto no sería igual. Esto no sería igual. Gloria a Dios por José. Mire, usted no tiene que hacer las cosas para tener prestigio personal. Cuando realiza buenas obras no lo hace para que los hombres le rindan honores, sino para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Hay que brillar, pero con la luz de Cristo. Hay que darle gloria y honra al Señor. Usted tiene que abrir su boca y decir, eso lo hizo el Señor. Y darle la gloria y la honra al que la merece. Porque todos los dones y talentos nos los ha dado Dios. Todos. Los otros días yo hablaba con Lian, yo le decía, lo más que a mí me gusta, que me ha gustado de toda la vida de cristiana que yo tengo, es cantar, y me hubiese encantado tocar un instrumento. Óigame, yo cogí 2 años de mandolina y jamás lo aprendí a tocar. Y jamás he aprendido a cantar. Y tenía un marido que cantaba. ¿Y sabe qué? Gloria a Dios que Dios no me dio eso. Porque a lo mejor sabe el Dios, yo estuviera con vanagloria de que yo sé cantar. Dios es tan bueno que me ha dado la oportunidad de yo cantar solita y a capela en los funerales. No se va nadie porque los familiares se tienen que quedar allí porque no tienen de otros, así que estoy hecha. Pero viste mi sueño hecho realidad. Oiga, ¿usted se cree que eso no es el amor del Señor en uno? Claro que sí. En las cosas simples. En las cosas simples. El muerto es el menos que se va. Así que tenemos tú y yo que brillar, pero brillar con la luz de Cristo.
Y tercero, dice el verso 4, no se ocupen de sus propios intereses, sino que procuren interesarse en los demás. Pablo exhorta a la iglesia de Filipo a velar por el bien de los demás antes de que por el nuestro. Los otros días a mí se me fue la luz. Tuvimos 2 días sin luz. Y yo estoy rodeada de personas adultas que viven solas. Mi vecina de aquí, mi vecina del frente, mi vecina de acá, son mujeres solas. Ya de 70 y pico largo de años. Y por la mañana, imagínense que yo prendo la planta por el día y no por la noche para que ellas puedan dormir. Por la mañana yo me levanté bien temprano, porque cuando se va la luz, pues como no está el aire, pues yo me levanto más temprano de lo de acostumbrado. Yo decía, pues voy para Burger King a comprar desayuno porque no hay más nada. Pero yo no voy a ponerme a cocinar. Y decía, pues déjame ver si doña Carmen está despierta y Judith, que son la del lado y la de frente, para traerle desayuno, porque las 2 tienen estufas eléctricas. Entonces encejá las 2, y yo ahí sí, a esta le escogió el día hoy. Parece que ellas beben pastillas para dormir. Yo decía, fíjese, se bebió el doble porque no había luz. Y yo retrasé mi hora de desayunar. A mí me gusta desayunar temprano porque todas mis pastillas son por la mañana. Y tengo que hacer meriendas y todo ese ritual de los diabéticos. Así que se retrasó mi hora de desayunar, esperando que doña Carmen abriera la puerta aquella. Y cuando sentí que la estaba abriendo, yo me monté en el carro y salí. Y le digo, doña Carmen, ¿quiere que le traiga café y un sándwich? Ay, nena, sí, qué bueno. Déjame irte a buscar los chavos. Y yo, no, olvídese de eso. Y le cuento esto porque yo no soy así con doña Carmen, porque doña Carmen vive en Cejá. Es más, yo no sé si a veces si está vivo o está muerta allí. De verdad se lo digo. Porque ella siempre está encerrada. Pero ese día el Señor tenía una inquietud de que yo esperara a doña Carmen. Y yo retrasé toda la cuestión mía con las pastillas y la diabetes y toda esa bobería en eso yo soy un poquito disciplinada en términos de horario. Y yo decidí hacerlo para que doña Carmen pudiera tener, aunque fuera un desayuno por la mañana. Judith nunca la vi despertarse, la vine a ver 2 días después. Bueno, que Liam me llamó y yo le dije, yo no sé si Judith está vivo o está muerta, y yo no me atrevo ni tocarle la puerta. Porque no sabía. Tenemos que aprender a empezar a mirar a la gente del lado. Y si algo nos trajo María, fue eso. Echarle el ojo a los que están al lado y más allá y un poquito más allá. Echarle el ojo a los que están en la iglesia. Yo hablaba con Yancel en esta semana y yo le decía, Yancel me decía, tenemos que mirar la necesidad que hay en la iglesia. Y yo le dije, mira, estamos en la misma línea, porque yo he tenido también ese sentir. Porque no solamente podemos ir allá afuera, tenemos que mirar los que estamos aquí y también los que están allá afuera y ver qué necesidad tiene para ver si la podemos suplir. Y si no, buscar la manera. Es tiempo de empezar a pensar en los otros. Eso nos trajo María, gente. Aquí todo el mundo vivía para uno y sin pensar en nadie más, y yo primero y yo segundo y yo tercero. Incluyendo a la iglesia. La iglesia vivía más que para ver cuántos chavos hacíamos y cuánta gente venía. No. María nos ha maquiado para que nosotros veamos que no estamos solos. Que este momento de la vida que nos ha tocado vivir no eres tú nada más. Que hay gente a tu alrededor que más allá de usted darle comida, de darle la extensión, de darle la mano, de darle la botella de agua, necesita una palabra de aliento y de esperanza. Y hablaba ahorita esta mañana con los ancianos y ahorita con Lemuel, y yo le decía, vamos a seguir impactando comunidades, y cuando volvamos otra vez tenemos que orar por todo el mundo y tenemos que visitar a todo el mundo. ¿Por qué los encamados nada más? ¿Los demás no tienen necesidad de escuchar una palabra de aliento y de esperanza? Claro que sí. Claro que sí. Y para eso es que está llamada la iglesia. Para eso. Donde no te reciban, porque van a haber sitios donde no te reciben. ¿Qué dice la palabra? Pues sacude los pies y sigue caminando. Pero tú haces lo que tienes que hacer. Así que Pablo nos dice, sin descuidar sus responsabilidades y sus intereses, cuiden de los semejantes,
cuiden de su prójimo, atiendan el bienestar de sus hermanos y hermanas. El interés es inclusivo. El Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Para servir. Y para servir tenemos que estar unidos. Para servir no podemos ser egoístas. Para servir tenemos que ser humildes. Para servir tenemos que salir del protagonismo y que el protagonista sea Jesús solamente. Para servir tenemos que pensar en los demás. En los demás. En la Universidad de Hawái se anunció en un tablero de la biblioteca que había una vacante para un estudiante que quisiera dedicar unas horas diarias acomodando libros que los alumnos retornaban. Entre los solicitantes se presentaron 2 estudiantes que deseaban trabajar como equipo en el puesto ofrecido. Fueron entrevistados y para asombro de ellos mismos los aceptaron. Uno era ciego y el otro era paralítico, en silla de ruedas. Como equipo podrían realizar su labor con eficiencia, pues el ciego empujaba la silla y seguía las instrucciones del que veía desde su posición inactiva. Ellos estaban mirando por el bien del otro y como resultado ambos salieron beneficiados. Lucas 6:38 dice: den a otros y Dios les dará a ustedes, les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios le devolverá a ustedes. Eso lo dice la palabra. Y mire cómo estos 2 impedidos se juntaron para hacer un trabajo que 2 buenos no quisieron hacer. Uno ayudando al otro por el bien de terceros. De eso es que se trata esto, iglesia. De que nos juntemos. De que si Moncho, y yo uso a Moncho porque Moncho no pelea conmigo después, y me sigue amando. Porque si Moncho va donde Idi y le dice: Idi, la pastora me encomendó esto, y yo pienso que Renace me puede ayudar en esto. Para que salga así, esta es la idea que yo tengo y qué sé yo qué, que Idi le diga: no, yo no voy a hacer nada de eso porque mi ministerio tiene otra misión. No. Que cuando eso pase, Idi le diga: ¿qué es lo que tenemos que hacer? No hay problema, en mi ministerio hay gente que puede hacer eso, vamos para adelante. Y se junta el ciego con el paralítico para hacer el trabajo que hay que hacer, y que el que está bueno no lo quiere hacer. Sabe que el evangelio es para los que están enfermos, ¿verdad? Porque los que están sanos no tienen necesidad de médico, dice la palabra. Dios quiere una iglesia unida. El llamado de Pablo a la unidad no es una tarea fácil. Requiere unidad en amor, en espíritu y en propósito. Implica decir no al egoísmo y al engreimiento, y decir sí a valorar a los otros más que a uno mismo. En esta iglesia, en una iglesia donde hay amor, hay unidad y todos desean glorificar a Cristo. No hay rivalidades, no hay envidias, hay humildad, hay mansedumbre, y todos procuran el propio bien de los demás. Y esto yo lo viví el miércoles en la casa de Doris y de Víctor. Para mi sorpresa, llegó más gente de la que yo pensé, y pienso que hasta de la que Doris y Víctor pensaron. 45 personas. Y el culto estuvo hermoso, un culto alegre, un culto de testimonio, un culto donde nos reímos, donde lloramos, donde oramos, donde se ministró. De verdad, un culto hermoso. Allí había una sola iglesia. Allí había familia de Víctor, familia de Doris, los de acá, pero éramos uno. Éramos uno. Y toda aquella comunidad, empezando por la vecina del lado que estaba allí, tiene que haber visto a una iglesia unida. Y lo que provoca a una iglesia unida
en un mismo propósito y un mismo sentir. A lo mejor los que estaban allí pudieron haber pensado que el culto se pudo haber hecho así o se pudo haber hecho asado, que debió haber habido esto o debió haber habido lo otro. Quien tenía que estar era Jesucristo y Él fue el artista principal de la noche. Porque todos hablaron, los 45 hablaron, ¿o me equivoco? Todos hablaron y todos glorificaron al Dios de los cielos y le dieron a Él la gloria y la honra, aleluya. ¿Qué mejor testimonio de una iglesia unida que ese? Y yo invito a Alta Mesa a unirse. Nos falta mucho trabajo por hacer, iglesia. Este pueblo está en necesidad. Y si usted cree que la crisis de María ya pasó, usted está bien equivocado. Bien equivocado. Hay sitios todavía que no tienen ni agua ni luz. Y aunque usted y yo, la mayoría, podamos tener agua y luz, este pueblo se va a volver en más necesidad con todos los revoluciones que aquí van a haber. Toda esta cuestión de la venta de la energía eléctrica, se habla de la venta de acueductos, se habla de la venta de educación, se habla de tantas cosas. Yo no voy a hablar aquí de que si eso es necesario o no. Yo no soy política. Eso a mí no me compete. Pero esto ha sido siempre un pueblo sumiso. Pero los problemas con los sumisos es que un día despiertan. Y aquí pueden haber, yo hago memoria, yo no sé si usted es de mi misma edad o más viejo que yo, pero aquí hubo una vez un problema de huelga con energía eléctrica y las cosas no fueron muy bien. No fueron la venta de la telefónica, que aquí hubo de todo. ¿Y sabe qué? Tenemos que estar preparados. La iglesia del Señor no se puede centrar e insertar en esas discordias. La iglesia del Señor está para proclamar que la respuesta está en Cristo. Y está en Cristo porque cuando tú tienes el amor de Cristo, cuando tú tienes la consideración de Cristo, cuando tú ves las cosas a través de los ojos de Cristo, tú obras en bien para el otro. Tú obras en bien para el país y el pueblo donde Dios te ha puesto y para la iglesia donde Dios te ha puesto. Y aunque puedan haber diferencias, las subsanamos y si no, oramos para que en medio de la diversidad el Señor nos dirija y todo salga bien. Esa ha sido la experiencia de esta iglesia en muchas cosas. Así que yo invito a la iglesia de Alta Mesa a mantener la unidad. Aquí nadie es protagonista de nadie. Nadie es indispensable, empezando por la pastora. Aquí el indispensable se llama Cristo. Y todos somos parte del mismo cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Pero dice Pablo que si esos miembros del cuerpo no se mueven en coordinación y en conjunto y no hacen sus funciones de manera correcta, el cuerpo no sirve para nada. ¿A cuántos le ha dolido el dedo chiquito del pie? ¿Verdad que se le agria la vida cuando se da un cantazo en él? Todos somos importantes. Todos, iglesia, mire, no se subestime. Desde el más chiquito al más grande, usted es importante. Y no hay privilegio mejor que servirle al Señor. No lo hay. El Señor paga al 100 por uno, aunque usted no trabaja para que nadie le pague. Eso es lo mejor, aquí no hay paga. Aquí los que trabajan los miércoles haciendo la comida, que yo los felicito, que llevan 2 meses y medio cocinando todos los miércoles para 200 y 100 personas. Lo más que yo le puedo ofrecer es un plato de comida. Calientito, hecho por Candy. Y en su momento hecho por Nana. Esa es la paga. Pero el Señor le va a pagar a todos ellos al 100 por uno. Así que yo hago una exhortación a la iglesia. Y hago un llamado a la unidad. A la unidad en Cristo. A no permitir que nada ni nadie nos venga a desunir. Que el que venga con brincos y saltos usted lo pare.
y le diga: no, nosotros somos un solo cuerpo y aquí la cabeza es Cristo. Tú tienes problemas y dificultades, vaya donde la pastora. Reúnete con tu presidente de ministerio si no estás de acuerdo. Dialoguen las cosas. Vamos a llegar a acuerdos, porque eso es lo que quiere el enemigo, ponernos a pelear a todos. Ponernos en esquinas diferentes. En esquinas diferentes no logramos nada. Tenemos que estar todos en el medio, trabajando. En el camino hacemos ajustes. Nos ha pasado en los viajes a Haití, que hacíamos planes y no, esto así, y en el camino descubríamos que no era la mejor manera. En el camino se corrige lo que no está de la mejor manera, pero el centro sigue siendo lo mismo. La única manera de servir en espíritu y en verdad es que reinen en nosotros el espíritu de unidad y el espíritu de armonía, pensando siempre en nuestro prójimo. Amén, iglesia. Y yo no voy a hacer llamado hoy, pero yo quiero que usted esté en pie y se te va a dar. Venga, adoración. Vamos a cantar un corito. Yo le voy a hacer una invitación. Yo voy a ser valiente esta mañana. ¿Se te dio? No te preocupes que se te dio. Se te dio. Vamos a cantar este corito que es bien viejo. Mire lo que yo quiero que usted haga si usted siente la necesidad de hacerlo. Si usted ha tenido un sí o un no con alguien aquí, esta es una buena mañana para usted reconciliar y decirle: mira, ¿sabes? Perdón, ese día estaba volado, tenía 20 cosas en la cabeza, no fue mi intención. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para servirte. Si usted tiene la necesidad, porque eso es parte del proceso, es reconocer, para arreglar lo que hemos hecho que no está en la mejor manera. Por lo menos yo soy así. Yo no puedo ni sentar ni a la mesa si yo sé que hay alguien que esté enojado conmigo por cosas que yo haya dicho o yo haya hecho. Y bastantes veces el Señor me ha sacado del altar a pedirle perdón a la gente porque no me deja quieta. Y yo le exhorto a que usted haga lo mismo en esta mañana. Si no tiene nada contra nadie, si no hay ninguna cosa que arreglar con nadie, pues abrace al que está a su lado y dígale: yo te amo en el amor del Señor. Amén. Cantamos.